la manera correcta de comenzar el día con Dios. Hay un instante que muchos confunden con el despertar, pero en realidad aún siguen dormidos. Abren los ojos, revisan el teléfono, piensan en el trabajo, en las deudas, en lo que falta, y llaman a eso empezar el día. Pero el alma todavía no ha despertado, porque el verdadero amanecer no ocurre cuando la luz entra por la ventana, sino cuando Dios entra en el corazón. Y ese momento, aunque invisible, cambia todo. Cada mañana el cielo observa algo que la mayoría ignora: el primer movimiento de tu espíritu. Antes de hablar, antes de caminar, antes de decidir, el alma ya se orienta hacia la luz o hacia la oscuridad. Algunos se levantan con ansiedad, otros con miedo, otros con fe. Pero hay un secreto que pocos comprenden. La dirección espiritual de todo tu día se define en los primeros segundos de la conciencia. Es ahí donde se libra una batalla silenciosa entre el ruido del mundo y la voz de Dios. Vivimos en una sociedad que se despierta agotada, sin alma, sin propósito, esclava del reloj, del ruido, del rendimiento. Corremos a cumplir, pero no a escuchar. Y sin darnos cuenta, empezamos el día con la mente llena y el corazón vacío, sin oración, sin pausa, sin gratitud. Por eso muchos días se vuelven pesados, sin sabor, sin rumbo, porque no fueron consagrados desde el principio. Dios no te pide una rutina perfecta, ni oraciones decoradas, te pide presencia. Que lo mires al despertar, que lo reconozcas como el primer pensamiento, como el primer suspiro, porque cuando el alma despierta primero, todo lo demás se alinea. El cuerpo sigue, la mente obedece, y la paz se instala sin esfuerzo. Pero si el alma sigue dormida, todo el día se convierte en un intento de llenar lo que solo la gracia puede ocupar. Por eso este mensaje no es una reflexión más, es una invitación divina a reaprender el arte de despertar. A comenzar tus mañanas no con el ruido de las notificaciones, sino con la voz que te creó. A entender que cada amanecer no es una rutina, es una cita. Y si no llegas a tiempo, el mundo te devora antes de que recuerdes quién eres. Hoy, Dios te llama a abrir los ojos del alma antes que los del cuerpo, a decidir a quién pertenece tu primer pensamiento, porque cuando comienzas el día con Él, hasta lo imposible se vuelve posible. El cansancio se convierte en paz, el miedo en dirección y la soledad en compañía eterna. Cada día, el cielo te despierta no para que corras, sino para que lo mires. Y cuando lo haces, algo cambia profundamente dentro de ti. No es emoción, es comunión. No es rutina, es encuentro. No es religión, es amor en su estado más puro. Así comienza el verdadero día, no con el sonido de la alarma, sino con el eco de una voz que dice dentro de ti: estoy contigo, este día es tuyo, pero también mío. Caminemos juntos, cuando el alma despierta antes que el cuerpo. Despertar el alma antes que el cuerpo es entrar en un misterio que pocos conocen. Es abrir los ojos del espíritu mientras los del rostro aún descansan. Es sentir, incluso antes de moverte, que no estás solo, que algo te sostiene y te llama suavemente desde dentro. En ese instante silencioso, donde el mundo todavía duerme, Dios ya está despierto esperándote. Él no espera tus palabras, ni tus oraciones largas, ni tus promesas. Espera solo una cosa: que lo recuerdes, que en medio del cansancio, del peso de los días, de la rutina que amenaza con apagar la fe, tú digas sin voz: aquí estoy, Señor. Ese pensamiento, tan pequeño, tan invisible, tiene un poder que transforma todo lo que viene después. El alma que despierta primero reconoce la presencia antes que las preocupaciones, siente la gratitud antes que el miedo, entiende que la vida no se trata de comenzar corriendo, sino de comenzar consciente. Porque cada día puede ser el mismo si lo vives desconectado de tu esencia, pero cuando el espíritu abre los ojos primero, hasta lo más simple se vuelve sagrado. No es poesía, es realidad espiritual. Cada pensamiento que nace en el alma al amanecer
es una semilla. Si esa semilla se planta en fe, dará fruto de paz durante todo el día. Si se planta en ansiedad, crecerá el desorden. Por eso Dios busca corazones que aprendan a despertar con Él, no por costumbre, sino por amor. Hay quienes despiertan y encienden la televisión. Otros encienden el teléfono, pero los que encienden el alma cambian el curso de su destino. Porque en el instante en que eliges mirar hacia adentro y reconocer que tu respiración es un regalo, algo en el cielo se alinea a tu favor. Despertar el alma es recordar que fuiste creado para más que sobrevivir, es entender que tu jornada, tus luchas, tus tareas, no son una carga, sino una oportunidad divina para vivir en comunión. Cuando el alma se levanta primero, el cuerpo ya no camina solo. Cada paso se convierte en oración, cada pensamiento en ofrenda, cada encuentro en una semilla de eternidad. El alma dormida busca distracción. El alma despierta busca dirección. Por eso muchos sienten vacío incluso después de dormir bien, porque lo que descansa no es el cuerpo, es el espíritu que se entrega en las manos de Dios antes de cerrar los ojos y vuelve a Él al abrirlos. Si al despertar piensas primero en tus problemas, el día te dominará. Pero si piensas primero en Dios, tú dominarás el día. Esa es la diferencia entre vivir en la presencia y sobrevivir en el ruido. La paz no viene del silencio exterior, sino del alma que reconoce su origen. No se trata de un acto religioso, sino de un despertar consciente. Cuando tu primer pensamiento es para Dios, el alma encuentra su eje. Lo invisible comienza a tener peso, y el mundo visible pierde su dominio. Despertar el alma antes que el cuerpo es invitar al Creador a caminar contigo desde el primer suspiro. Es permitir que su voz te oriente antes de que el día empiece a exigirte. Es declarar que nada comienza realmente hasta que Él está presente. Porque cuando el alma se levanta primero, todo lo que parecía caos se acomoda, todo lo que parecía imposible se vuelve alcanzable, y todo lo que estaba muerto en ti comienza a revivir. Cada amanecer es una llamada del cielo, no para que repitas lo de ayer, sino para que renazcas, y el alma que aprende a responder con humildad y amor vive en gracia continua. Ese es el verdadero despertar, cuando la mente deja de pensar en el reloj y empieza a sentir al Eterno. Y si logras hacerlo, aunque todo alrededor esté oscuro, dentro de ti ya ha salido el sol. El pensamiento que decide todo. Cada mañana comienza con una elección invisible. Nadie la ve, nadie la aplaude, pero es la más importante de todas. Es el instante en que tu mente despierta y sin darte cuenta decide hacia dónde mirar. Ese primer pensamiento es una llave. Puede abrirte la puerta de la paz o la del caos, y aunque parezca algo pequeño, determina el tono espiritual de todo tu día. Lo que piensas en los primeros segundos después de despertar tiene poder porque define qué voz escucharás, la del miedo o la de la fe. Muchos inician la jornada con el alma en silencio, pero con la mente gritando. Ya están pensando en lo que falta, en lo que temen, en lo que no pueden controlar. Sin saberlo, han permitido que el enemigo siembre ansiedad antes del primer café. El primer pensamiento no es neutro, es una semilla espiritual. Si lo alimentas con temor, crecerá el desorden. Si lo siembras en confianza, brotará la calma. Por eso el alma que comienza el día diciendo, «Gracias, Señor», está declarando victoria antes de pelear cualquier batalla. No porque ignore los problemas, sino porque decide quién gobierna sobre ellos. Cuando la mente reconoce a Dios antes que al miedo, el día entero cambia de atmósfera. No es magia, es orden divino. El pensamiento tiene dirección espiritual, y cuando se orienta al Creador, la paz se vuelve un reflejo natural. Cada mañana es una invitación a decidir quién tendrá el control de tu interior. Nadie puede elegir por ti. Puedes comenzar con preocupación o puedes comenzar con fe. Puedes mirar el reloj y sentirte tarde, o puedes mirar al cielo y recordar que nunca es tarde para empezar con Dios. El mundo te enseñó que lo urgente manda, pero el Espíritu enseña que lo eterno gobierna.
Cuando piensas primero en Dios, tu mente se sincroniza con su voluntad. Las cosas que antes te alteraban pierden fuerza, los pensamientos confusos se ordenan y la esperanza se activa como una llama que el viento no puede apagar. El pensamiento que decide todo es ese que nace en los primeros segundos. No lo subestimes. Si despiertas y dices, no puedo, el día se llena de obstáculos. Si despiertas y dices, Dios puede, el día se llena de posibilidades. Porque tu primer pensamiento no solo refleja tu fe, la construye. Es la dirección que toma tu alma antes de hablar, actuar o sentir. Por eso, Dios observa esos instantes con tanto cuidado, no para juzgarte, sino para encontrarte. Si lo buscas, Él responde. Si lo ignoras, espera con paciencia, pero su voz se hace más distante. No porque se calle, sino porque el ruido mental la cubre. Hay personas que viven repitiendo los mismos pensamientos de ayer, y por eso repiten los mismos días. Pero aquel que aprende a renovar su mente al amanecer, renueva también su historia. El pensamiento que decide todo no es el que tienes al mediodía, cuando ya estás cansado. Es el que tienes cuando todo está en calma, antes de que el mundo te reclame. Ese pensamiento es el que marca el rumbo espiritual, y cuando eliges bien, el alma encuentra dirección, porque lo que piensas crece, y lo que crece gobierna. Siembra fe al despertar y cosecharás paz al anochecer. Despertar con el pensamiento correcto es comenzar en victoria. Es proclamar sin palabras que el día ya está bendecido porque pertenece a Dios. Y aunque surjan pruebas, la mente consagrada no se perturba. Sabe quién la guía, quién la cuida y quién tiene la última palabra. Así, el alma se fortalece, la mente se aclara y la vida toma sentido, porque en realidad todo comienza en el pensamiento que decides tener al abrir los ojos. El susurro que el mundo no escucha. Antes de que suene la primera alarma, antes de que los autos inunden las calles y los teléfonos comiencen a vibrar, hay un momento sagrado en el que Dios habla. No lo hace con truenos ni con grandes señales, lo hace con un susurro, una voz tan suave que solo el alma despierta puede oír. Esa es la voz que muchos han perdido entre el ruido de la prisa y la costumbre. El Creador no grita porque no compite con el ruido del mundo. Él susurra, porque quien ama no impone, invita. Quien busca a Dios debe aprender a reconocer ese lenguaje silencioso que no entra por los oídos, sino por el corazón. Cada día, ese susurro te llama. A veces llega como una sensación de paz, otras como un pensamiento repentino, otras simplemente como un deseo de detenerte y mirar al cielo. Es Dios tratando de recordarte que no estás solo, que antes de cualquier obligación hay una relación que sostiene tu existencia, pero el mundo te empuja a ignorarlo. La mente moderna se llena de voces, la del miedo, la del deber, la de la comparación, la del ego, y en medio de tantas, la voz de Dios parece desaparecer, no porque haya dejado de hablar, sino porque hemos olvidado cómo escuchar. El susurro que el mundo no escucha es ese instante donde algo dentro de ti te dice, espera, no temas, confía, estoy aquí. No proviene de tu imaginación, es el Espíritu Santo intentando guiarte antes de que el día te arrastre. Pero para percibirlo, el alma necesita quietud, no silencio externo, sino calma interior. Y eso se construye con hábito, con intención, con deseo. Dios no se impone, pero tampoco se ausenta. Él espera que bajes el volumen del mundo para poder elevar el tono de tu fe. Muchos piden que Dios les hable, pero no se detienen a escuchar. Llenan sus mañanas de música, mensajes, distracciones, y luego se quejan de no sentir su presencia. Pero ¿cómo escuchar al que habla en el viento si solo prestas atención al ruido del tráfico? El susurro divino no interrumpe, acompaña. Es esa voz que te rescata del vacío cuando la ansiedad te ahoga, la que te recuerda tu propósito cuando la duda te ciega, la que te abraza sin palabras cuando el alma se siente sola. Esa voz está ahí cada mañana,
esperándote antes de que empiece el día. Escuchar a Dios no requiere un lugar especial ni una hora exacta, requiere disposición. Cuando el alma se abre, lo que parecía casualidad se revela como dirección, lo que parecía confusión se convierte en claridad, y lo que parecía silencio, en realidad era Dios hablándote en otro idioma, el de la paz. Porque la voz de Dios no siempre da explicaciones, pero siempre da sentido. Es un susurro que ordena sin imponer, que guía sin presionar, que ama sin condiciones. Cada amanecer, ese susurro te recuerda que la vida no es ruido, es relación, que el día no se trata de correr, sino de caminar al ritmo del espíritu, y cuando logras escucharlo, descubres que nunca estuviste perdido, solo distraído. Entonces todo se alinea, el alma descansa, el corazón se aquieta, y la mente deja de luchar. Escuchar el susurro de Dios es aprender a vivir en la frecuencia del cielo mientras aún estás en la tierra. Y quien aprende a hacerlo ya no necesita gritar para ser escuchado, porque camina acompañado por la voz que lo creó. Cuando el silencio se convierte en santuario. El mundo teme al silencio porque no sabe lo que hay dentro de él. Lo confunde con vacío, con soledad, con ausencia. Pero quien ha probado la presencia de Dios sabe que el silencio no está vacío, está lleno. Lleno de una voz que no grita, de una paz que no depende de nada externo, de un amor que no necesita explicaciones. Cuando el alma se detiene y deja de correr, el silencio deja de ser un espacio muerto y se convierte en un santuario. Un altar invisible donde el corazón se encuentra con su Creador sin necesidad de palabras. Es ahí donde el alma comprende que la oración no siempre se dice, a veces solo se respira. Cada mañana, Dios prepara ese santuario para ti. No necesita paredes, ni velas, ni rituales complicados. Solo necesita tu disposición a detenerte por un instante y reconocer que la vida no empieza en la acción sino en la presencia. El silencio de la mañana no es pérdida de tiempo, es un acto de fe. Porque quedarse quieto ante el mundo que corre es una declaración. Creo que lo más importante no es hacer, sino estar con aquel que da sentido a todo lo que hago. Y cuando entras en ese silencio con reverencia, el alma empieza a sanar sin que lo notes. Lo que estaba disperso se centra, lo que estaba roto se recompone, lo que estaba tenso se aquieta. El silencio es un espejo donde el alma se ve tal como es. Por eso muchos lo evitan. Prefieren llenar cada minuto con ruido, con movimiento, con distracción. Pero Dios solo puede hablarte profundamente cuando te atreves a escuchar sin miedo lo que llevas dentro. No para condenarte, sino para mostrarte lo que Él puede transformar. En el silencio, las máscaras caen, las excusas desaparecen y la verdad se revela. Y aunque al principio pueda doler, ese encuentro es liberador. Porque el silencio no te deja igual, te desnuda ante Dios y te viste de su paz. Cuando el silencio se convierte en santuario, cada respiración se transforma en una oración viva. No necesitas decir, Señor, ven, porque ya está ahí. Lo sientes en el aire, en tu mente que se calma, en el corazón que late con gratitud. Y lo más hermoso es que, cuando aprendes a habitar ese silencio, puedes llevarlo contigo a cualquier parte. El bullicio ya no te roba la paz, las voces externas ya no te controlan, porque dentro de ti hay un lugar donde reina Dios y nadie más entra. Ese es el santuario del alma, un espacio donde el tiempo no manda, donde el ruido del mundo no llega, donde solo hay una certeza, estoy en Él y Él está en mí. Si el alma no aprende a hacer silencio, vive siempre cansada, pero cuando lo abraza, renace. Porque el silencio no es ausencia de sonido, es presencia de sentido. Es el lenguaje que Dios usa para recordarte que lo esencial no está afuera, sino dentro de ti. Cuando eliges ese silencio cada mañana, tu interior se ordena y el día adquiere un ritmo divino. Ya no reaccionas, respondes. Ya no corres, caminas. Ya no temes, confías. Porque has comenzado el día en el único lugar donde todo se aclara,
el santuario del silencio, donde Dios habita y el alma descansa, el enemigo de la mañana, la prisa. Hay una fuerza invisible que se infiltra en cada amanecer, y pocos se dan cuenta de su poder destructivo. No se llama pecado ni tentación, se llama prisa. La prisa es el veneno disfrazado de necesidad. Te convence de que todo es urgente, de que no hay tiempo, de que detenerte es perder. Pero en realidad, lo que pierdes cuando vives con prisa es el alma. Porque el corazón que corre demasiado deja de escuchar, y la mente que se acelera demasiado deja de discernir. La prisa roba el momento más sagrado del día, el encuentro con Dios antes del ruido. El enemigo no necesita destruirte para apartarte de Dios, solo necesita apurarte. Porque quien vive con prisa no tiene espacio para la presencia. Reza mientras piensa en otra cosa, come sin saborear, respira sin agradecer, vive sin mirar. La prisa te hace creer que estás avanzando, pero en realidad te aleja del centro. Y el alma, desconectada de su fuente, comienza a sentirse vacía aunque cumpla con todo lo que el mundo exige. El Espíritu Santo no habita en el desorden del tiempo, sino en la quietud del corazón. Por eso, cuando despiertas y corres sin pausa, no es tu cuerpo el que se cansa, es tu espíritu el que se marchita. Dios no te pide velocidad, te pide dirección. No quiere verte agotado, quiere verte atento. La fe no se mide por cuánto haces, sino por cuánto permites que Él haga en ti. La prisa es el intento humano de controlar lo que solo la gracia puede ordenar. Es el ruido interno que te impide percibir los detalles sagrados de la vida. Cuando aprendes a frenar, descubres que lo esencial nunca tuvo prisa. El amanecer no corre, el mar no se apresura, el viento no se impacienta. Todo lo que viene de Dios tiene un ritmo de paz. Cada vez que eliges detenerte, aunque sea por un minuto, y dices, Señor, aquí estoy, rompes una cadena invisible. Porque la prisa no es solo hábito, es esclavitud. Te hace creer que todo depende de ti, y ese pensamiento es la raíz del cansancio espiritual. Pero cuando empiezas el día con calma y entrega, el alma se reordena, las prioridades se aclaran, la mente se limpia, y el día fluye con una serenidad que el mundo no entiende. Porque el alma en paz no corre, avanza. Muchos oran, pero no escuchan. Muchos trabajan, pero no viven. Muchos buscan a Dios, pero no lo encuentran porque lo buscan corriendo. Y Dios no se deja alcanzar por la prisa, se deja encontrar por la paciencia. La prisa habla de desconfianza, la calma habla de fe. Cuando crees verdaderamente que Dios tiene el control, ya no necesitas forzar los tiempos. Puedes caminar despacio porque sabes que el plan divino no se atrasa ni se adelanta, llega justo a tiempo. Empieza el día sin correr y notarás la diferencia. Habla menos, respira más, escucha sin interrumpir, agradece sin calcular. La paz de Dios no entra en un corazón agitado. Y cuando logres entender que frenar no es perder, sino permitir, descubrirás que los días dejan de pesarte y comienzan a tener sentido. Porque el alma que vence la prisa no se detiene por flojera, se detiene por fe. Y esa fe le permite avanzar más lejos que cualquier velocidad humana. Encender la luz interior antes que la exterior. Cada mañana, el mundo nos enseña a encender luces para ver, pero Dios nos enseña a encender el alma para entender. Hay una diferencia profunda entre despertar los ojos y despertar la conciencia. Muchos abren los párpados, encienden la lámpara, prenden la pantalla del teléfono, pero permanecen en oscuridad por dentro. Porque la verdadera claridad no viene de la electricidad ni del sol, sino de la presencia divina que ilumina el interior. Encender la luz interior antes que la exterior es un acto espiritual que transforma el amanecer en un altar. Es detenerte un momento, antes de mirar cualquier cosa, y permitir que la primera luz que toque tu vida no venga del mundo, sino del cielo. Esa luz no se encuentra fuera, se activa dentro.
Se enciende cuando pronuncias el nombre de Dios con intención, cuando respiras con gratitud, cuando eliges pensar en su bondad antes que en tus pendientes. En ese pequeño acto, la oscuridad retrocede, porque lo que sucede en el alma al amanecer define lo que verás durante el resto del día. Quien enciende la luz de la fe al despertar, ve con esperanza incluso en medio del dolor. Quien no lo hace, aunque el sol brille, camina en sombra. Y esa diferencia no depende de las circunstancias, depende del estado del corazón. El enemigo sabe que el alma que se levanta en oscuridad se debilita fácilmente. Por eso su primera estrategia es distraerte, ponerte noticias tristes, mensajes pendientes, pensamientos de culpa o temor. Pero cuando tú decides encender primero la luz de la oración, la tentación pierde fuerza. No se trata de rezar palabras largas, sino de hacer un gesto sencillo. Señor, enciende mi mente con tu sabiduría y mi corazón con tu amor. Ese es el interruptor que cambia todo. No ilumina solo el día, ilumina la dirección. Porque cuando Dios habita en tu interior, hasta los caminos más inciertos se vuelven claros. Encender la luz interior es más que un acto devocional. Es una declaración de guerra contra la oscuridad. Es recordarle al mundo que la esperanza todavía existe, que el alma tiene poder, que la fe no depende del entorno. Esa luz no necesita permiso para brillar, solo necesita espacio. Y ese espacio lo haces tú, al decidir comenzar con Dios. La luz que viene del Espíritu no deslumbra, transforma, no ciega, revela. No se apaga con la noche, porque no depende del sol, depende del fuego eterno del amor divino. Cada vez que enciendes esa luz al amanecer, algo invisible sucede. El alma se fortalece, la mente se ordena y el corazón encuentra dirección. No importa si el día promete tormentas, dentro de ti ya hay claridad. No importa si hay desafíos, dentro de ti ya hay certeza. Porque cuando el interior brilla, el exterior no puede apagarlo. Y esa es la promesa de quien vive en comunión con Dios. La oscuridad puede tocarte, pero no dominarte. Así que antes de encender cualquier lámpara, enciende tu fe. Antes de mirar una pantalla, mira hacia el cielo. Antes de hablar con el mundo, habla con Dios. Esa es la diferencia entre un día más y un día bendecido. Porque la luz exterior te muestra el camino, pero la luz interior te muestra el propósito. Y cuando el alma brilla desde dentro, el mundo entero se ilumina con ella. El poder del primer nombre que pronuncias. Hay una fuerza espiritual inmensa en las primeras palabras que salen de tu boca al despertar. No son simples sonidos, son dirección, energía, destino. La boca es la puerta del alma, y lo que pronuncias al comenzar el día tiene poder para bendecir o para encadenar. Muchos, sin darse cuenta, comienzan el día con quejas, suspiros de cansancio o expresiones de temor. Y esas palabras abren puertas que invitan al desánimo a gobernar. Pero cuando el primer nombre que pronuncias es el de Jesús, el ambiente cambia, el alma se levanta, el día se santifica, porque no hay nombre en el cielo ni en la tierra que traiga tanta paz, tanta autoridad y tanta luz. Decir Jesús al despertar no es un hábito piadoso cualquiera, es un acto de poder espiritual. Es como encender un escudo invisible que cubre tu mente antes de que los pensamientos del mundo intenten invadirla. En ese nombre hay consuelo para el afligido, refugio para el temeroso y fuego para el que siente que su fe se apaga. Cada vez que pronuncias Jesús, el alma recuerda quién la sostiene. Ese nombre corta el ruido interior y ordena lo que estaba disperso. No es una palabra mágica, es una presencia viva. Al decirla, el corazón se abre, el espíritu se alinea y la oscuridad se disipa. Cuando el primer nombre que pronuncias es el de Dios, reconoces que no puedes, pero Él sí. Admitir tu dependencia no es debilidad, es sabiduría. El orgullo busca comenzar el día solo, pero la humildad se arrodilla incluso antes de salir de la cama. Esa entrega transforma lo ordinario en sobrenatural.
El alma que se acostumbra a decir Jesús cada mañana ya no teme lo que viene, porque sabe que no camina sola. Donde se pronuncia su nombre con fe, el miedo retrocede, las decisiones se iluminan y la esperanza florece. El nombre de Jesús tiene el poder de reordenar el día entero. Cada sílaba lleva vida. En tiempos antiguos los hombres pronunciaban su nombre con reverencia, conscientes de que cada vez que lo decían, algo en el mundo espiritual se movía. Hoy, muchos han perdido ese asombro, lo mencionan sin peso, lo repiten sin presencia, pero el alma que lo pronuncia con conciencia revive esa chispa divina. Decir Jesús es como abrir una ventana interior y dejar que entre la luz que disipa toda sombra. Haz la prueba. Mañana al despertar, antes de cualquier pensamiento, di su nombre. No rápido, no como quien repite algo aprendido, sino con el corazón. Pronúncialo lento, con amor, con fe. Y verás que el ambiente cambia. El corazón se calma, la mente se aquieta, la respiración se vuelve oración. Ese instante tan simple puede ser el más poderoso del día, porque invocar a Jesús al comenzar no es solo pedir su ayuda, es recordarle al alma a quién pertenece. El mundo empieza su día con ruido, tú puedes empezarlo con autoridad. Cada amanecer es un nuevo Génesis, y el nombre de Jesús es la primera palabra capaz de ordenar el caos. No hay oscuridad que no retroceda ante esa luz, no hay carga que no se aligere, no hay alma que no se eleve. Si ese es el primer nombre que sale de tus labios, el cielo ya se ha abierto sobre ti. Porque quien comienza el día pronunciando a Cristo, termina el día bajo su bendición, el orden invisible que bendice el día. Hay un orden que no se ve, pero que sostiene todo lo visible. Un equilibrio divino que, cuando lo respetas, convierte un día común en un día sagrado. Ese orden comienza en el alma. No está en las agendas ni en las listas de tareas. Está en el momento en que decides quién ocupará el primer lugar en tu jornada. Cuando le entregas a Dios los primeros minutos del día, algo invisible se acomoda. No cambia el mundo exterior, cambia tu interior, y eso lo cambia todo. Porque el orden del alma establece el rumbo del día. Donde hay caos interior, hay desorden exterior, pero donde reina Dios, todo encuentra su lugar. El mundo te enseña que debes correr para organizarte, pero el cielo enseña que debes detenerte para ser guiado. Cuando inicias el día buscando a Dios, el Espíritu Santo se convierte en el arquitecto de tus horas. Él ordena lo que tú no puedes controlar, endereza caminos que no ves, aparta obstáculos que no imaginas. Pero ese orden no se impone, se invita, solo actúa cuando tú lo eliges. Por eso el momento más poderoso de cada mañana no es cuando empiezas a trabajar, sino cuando te detienes a orar, porque ahí estableces el gobierno de Dios sobre tu tiempo. El orden invisible que bendice el día no depende de circunstancias favorables, sino de prioridades espirituales. Puedes tener 1000 pendientes y aún así sentir paz si Dios está primero. Pero si todo parece en calma y Él está ausente, el alma no descansa. Lo divino tiene su propio ritmo, y aprender a caminar en él es un arte de fe. Significa dejar de imponer tu voluntad y empezar a escuchar la suya, no como una obligación, sino como una forma de amor. Cada mañana, cuando dices, Señor, haz tú lo que yo no sé hacer, estás entregando el timón de tu vida a quien nunca se equivoca en el rumbo. El orden de Dios no quita trabajo, da propósito, no elimina los problemas, los redimensiona, no borra el ruido, te enseña a atravesarlo con serenidad. Ese orden no se logra planificando más, sino confiando mejor. Hay cosas que solo se alinean cuando tu alma está en paz, y esa paz llega cuando entiendes que no estás aquí para controlar, sino para cooperar con la gracia. Cuando entregas tu día, no lo pierdes, lo consagras. Y lo que se consagra se multiplica, el tiempo rinde más, las decisiones fluyen y los encuentros se vuelven providencia. Muchos buscan bendición sin entender que la bendición no es un premio, es una consecuencia del orden.
Cuando Dios es primero, todo lo demás ocupa su sitio natural. La confusión desaparece, la energía se renueva, la mente se aclara, porque el alma en orden refleja al Creador que la hizo. El caos no tiene poder sobre quien vive bajo la armonía de la fe. Y aunque el mundo se desordene, dentro de ti hay una estructura que permanece firme, la confianza en un Dios que todo lo sostiene. Cada amanecer es una oportunidad para restablecer ese orden invisible. No importa cómo fue ayer, hoy puedes empezar de nuevo. Coloca tu día en las manos del Padre y verás cómo las piezas encajan. La bendición no llega por casualidad, llega cuando el alma se dispone, y cuando lo haces, el día entero se convierte en una sinfonía dirigida por el Espíritu. Todo cobra sentido, porque donde hay orden divino, hay paz, y donde hay paz, está Dios. El día que nace en tus rodillas. Hay días que comienzan en el ruido y otros que nacen en silencio. Pero los días que verdaderamente cambian tu vida son los que nacen en tus rodillas. Arrodillarse no es un gesto físico, es un acto del alma. Es el instante en que reconoces que no puedes solo, que necesitas al Creador para respirar, decidir y seguir. Arrodillarte no es debilidad, es sabiduría. Es rendir el orgullo que dice «yo controlo» y abrazar la fe que declara «Dios dirige». El alma que se arrodilla antes de levantarse camina más firme, porque empieza su día sostenida por el poder de lo alto. Cuando te postras al amanecer, el mundo se detiene un instante. No importa si estás en un cuarto oscuro o en medio del ruido, porque el lugar no define la oración, la fe sí. Es ahí, con el corazón inclinado, donde el cielo y la tierra se tocan, donde tus palabras no necesitan ser perfectas, solo sinceras, donde el alma conversa con su Creador y encuentra descanso antes de la batalla. La oración no cambia los hechos de inmediato, pero cambia tu mirada ante ellos. Y cuando tu mirada se eleva, el día deja de ser carga y se convierte en misión. El alma que ora al despertar no busca resultados, busca relación. Comprende que cada palabra es un lazo que une lo humano con lo divino. No es rezar por costumbre, es comenzar en comunión. Hay una diferencia inmensa entre el que ora por rutina y el que ora por amor. El primero cumple, el segundo se transforma. Quien dobla las rodillas con el corazón presente siente cómo algo dentro de él se ordena, cómo la mente se aquieta, cómo la paz se instala sin esfuerzo. Porque la oración sincera no solo habla, escucha, y en esa escucha Dios susurra dirección. Muchos dicen no tener tiempo para orar, pero la verdad es que el alma sin oración se marchita. Es como intentar caminar sin aire. Cuando dedicas esos primeros minutos a Dios, el día se llena de propósito. No importa si solo son 5 minutos, si estás cansado o si no encuentras palabras. El cielo no mide la cantidad, sino la intención. Lo importante no es cuánto oras, sino desde dónde oras. Si tu oración nace de un corazón rendido, Dios la convierte en poder, porque el que comienza su día en las rodillas no necesita demostrar fuerza, ya tiene la fuerza del Espíritu Santo empujando su jornada. Orar al despertar es abrir el canal que une la tierra con el cielo, es decirle al Creador, antes de mirar el mundo, quiero mirarte a ti. Es entregarle el control, sabiendo que su voluntad no siempre será fácil, pero siempre será perfecta. Es un acto de humildad que desarma al enemigo y fortalece el alma. La oración matutina no cambia a Dios, te cambia a ti. Te prepara para amar más, para resistir mejor, para decidir con claridad. Te recuerda que la vida no es una lucha por sobrevivir, sino una oportunidad para servir. Cada día que nace en tus rodillas no puede ser igual que el anterior, porque cuando el alma se inclina, el cielo se inclina también, y aunque el mundo te empuje a correr, tú avanzas con calma, sabiendo que el día ya está consagrado. El alma que ora al amanecer lleva luz donde hay sombra, lleva esperanza donde hay cansancio, lleva fe donde otros solo ven rutina. Porque un día que comienza en las rodillas, siempre termina en victoria.
no porque todo salga bien, sino porque Dios caminó contigo desde el primer minuto. El alba, donde Dios espera tu mirada. Cada amanecer es una cita que pocos recuerdan. No es casualidad que el cielo se pinte de luz suave, ni que el viento cambie de tono al despuntar el día. Todo en la creación anuncia un mismo mensaje. Dios está esperando tu mirada, no con exigencia, sino con ternura. Él no necesita tus palabras para saber que lo amas. Solo quiere que lo mires, aunque sea un segundo, antes de mirar cualquier otra cosa. Porque en esa mirada se revela todo: la fe, la gratitud, el deseo de volver a empezar. Y quien al amanecer busca los ojos de Dios, encuentra sentido incluso en lo que no entiende. El alba no es solo un fenómeno natural, es un recordatorio divino. Es como si el cielo te dijera cada día: empieza conmigo y verás cómo todo cambia. Dios no espera que llegues perfecto, espera que llegues presente. Quiere ser el primer pensamiento que toque tu mente, el primer amor que despierte tu corazón. Y cuando lo haces, algo invisible sucede. El alma se enciende, el miedo se apaga, y la paz que habías perdido vuelve a ocupar su trono. Esa mirada no se trata de ver con los ojos físicos, sino con los del espíritu. Es sentir su presencia antes de que el ruido la opaque, es reconocer que el día no te pertenece del todo, porque fue Él quien te lo regaló. Dios mira tus despertares con ternura. Sabe cuándo abres los ojos cansado, cuándo despiertas con alegría, cuándo te cuesta levantarte. Y en cada uno de esos amaneceres, su misericordia vuelve a tocarte, no porque lo merezcas, sino porque te ama. Si supieras cuántas veces te ha sostenido antes de que empiece tu día, vivirías cada mañana con gratitud, no con queja. El problema es que muchas veces empezamos buscando respuestas cuando Dios solo pide una mirada, una sola. Esa mirada que dice sin palabras: aquí estoy y quiero caminar contigo. Mirar a Dios al amanecer no significa olvidar tus responsabilidades, significa recordar tu origen. Es detenerte un momento antes de actuar y reconocer que la vida tiene un propósito eterno. Cuando lo haces, el alma deja de correr detrás de cosas que no llenan y empieza a caminar hacia lo que sí transforma. Porque quien fija su mirada en Dios al inicio del día, ya no la desvía tan fácilmente durante las pruebas. Es una decisión espiritual que protege tu mente, fortalece tu corazón y purifica tus intenciones. Hay días en los que el amanecer llega nublado, pero aún así la luz se filtra. Así también es la presencia divina. Incluso cuando no la ves, sigue ahí. Aunque no sientas calor, el sol está saliendo. Y aunque no escuches respuesta, Dios sigue esperando tu mirada. Él no se cansa de ti, aunque tú te canses de buscarlo. Cada día es una nueva oportunidad para responder a su fidelidad con una simple acción: mirarlo con amor. Cuando el alma aprende a comenzar el día así, la vida entera se transforma, porque ya no despiertas para cumplir, despiertas para encontrarte. Ya no vives para sobrevivir, vives para adorar. Y ese tipo de despertar no depende del reloj ni del clima, depende del corazón. Cada alba es un llamado del cielo, un te espero susurrado por el mismo Dios que hace salir el sol. Y si respondes con una sola mirada, el día entero se ilumina. Porque cuando comienzas el día con Él, el resto del día se vuelve un reflejo de su presencia. Y cuando el alma mira a su Creador, el mundo entero cambia de color.